Saludos, bienvenidos. Hace unos días Cáritas Diocesana presentaba su memoria de actividades del año 2023. Con nosotros tenemos hoy a su directora, María Tavares. Bienvenida, María. Hola, buenos días. Comenzabas la presentación de la memoria haciendo referencia a unas cifras con respecto a la población migrante en Ourense, ¿no? Cifras que no son manipulables porque vienen de otra fuente oficial y que lo que tratan es de retirar tabús, aclarar un poco la situación, ¿no? Sí, se trata de que, bueno, en Cáritas pensamos que con independencia de que no sea favorable o desfavorable, las personas tienen derecho a mejorar su situación. Pero nos parecía especialmente importante el no dar pábulo a tópicos que se vienen repitiendo sin contrastar, como que los migrantes vienen a quitarnos el trabajo o que viven todos de ayudas. Si uno va al Instituto Galego de Estadística y ve pues los datos de población migrante, vemos que sí, que la población migrante ha aumentado mucho en Ourense. Pero gracias a Dios, porque también vemos que nos estamos despoblando, o sea, que pese a todos los migrantes que han llegado, cada vez somos menos. Y cada vez somos menos en población activa, en edad de trabajar. Entonces, o viene gente o nosotros nos ponemos a aumentar la población, a tener hijos, o alguien tiene que aumentar la población o desapareceremos. O sea que por esa parte los migrantes nos están haciendo un favor, tendríamos que hacerle la ola. Y después, por otra parte, los puestos de trabajo en los que mayoritariamente están ocupados son el sector de la hostelería, internas en el cuidado de mayores, industria manufacturera, y esos eran mayoritariamente las ocupaciones, que no son puestos de trabajo en los que los españoles nos peleemos por estar. Entonces, con independencia de que ya digo que nos saliera rentable o no nos saliera rentable, porque la persona es persona como tal y no podemos juzgarla en base a lo que nos aporte, en este caso no son muy necesarios. Y por otra parte, el otro tópico es que viven de ayudas. Bueno, pues el 60% de los migrantes que llegan a Ourense viven de su trabajo. El 22% no tiene ingresos porque está en situación irregular y no tiene acceso a ninguna ayuda. Son desgraciadamente la población que atendemos nosotros. Y después hay un 9% que combina prestaciones y trabajo, como una buena parte de los españoles, y luego hay otros que viven de prestaciones. Pero dentro de estas prestaciones están las prestaciones contributivas, que es el desempleo. O sea, si un migrante ha trabajado y se queda en el paro, lógicamente, como cualquier español, va a cobrar el desempleo. Entonces, ese mito de que viven de ayudas y que todas las ayudas son para los migrantes es absolutamente falso. El siguiente punto que me gustaría abordar es que si echamos un vistazo a las cifras de 2023 y el año anterior, vemos que ha aumentado el número de personas atendidas en 1000. De un año a otro, y la situación, sabiendo ya como a 6 meses de 2024, sabemos que va en aumento, ¿no? Va en aumento, sí. Es una situación bastante, no voy a decir crítica, pero sí preocupante. O sea, una sociedad que está generando tanta brecha entre la gente que vive bien y la gente que no es capaz de llegar a fin de mes, debería de hacernos reflexionar que algo no estamos haciendo bien. Sobre todo cuando los que no llegan a fin de mes son los que también trabajan. Sí, o sea, era lo que iba a decir ahora. O sea, al comedor social y a muchos de nuestros recursos no viene gente que no cobre nada, viene gente con ingresos. ¿Qué pasa? Que los ingresos no son capaces, o sea, con sus ingresos no son capaces de cubrir sus necesidades más básicas. Estamos hablando de que la media de un alquiler está en 500 y pico, bueno, si lo encuentras por 500 y pico, 600, la media de las pensiones, bueno, el salario mínimo interprofesional está en 1100, me parece. Pues te quedan 400 para comer, la luz, el agua, todo tipo de suministros.
hay que ir al súper, bueno, todos vamos al súper, vemos lo que te gastas, o sea, lo que ha subido la cesta de la compra. Está claro que da un poco igual que suban el salario mínimo interprofesional o que se conceda a la gente el ingreso mínimo vital, si un ingreso mínimo vital para una persona sola es de 400 y pico euros y no llega ni para cubrir sus necesidades de vivienda. La vivienda está siendo un factor de exclusión brutal en la ciudad de Ourense. Por una parte, las viviendas que pueden llamarse viviendas están, vamos, súper caras. Y después los habitáculos, vamos a llamarle, sí, a los que tienen acceso a nuestros participantes, que no tienen consideración de vivienda, salen a 250, 300 euros cada habitación. Eso no permite salir adelante a nadie. Y después les piden unos recursos cuando quieren acceder a un piso. Yo entiendo, vamos a ver, les exigen un seguro de alquiler. Para acceder a un seguro de alquiler hay que tener un contrato a jornada completa con al menos un año de antigüedad. Claro, eso te pone fuera del mercado en un ambiente en el que la precariedad sigue siendo pues muy frecuente, o trabajos que no cubren la jornada, pues hace que la gente quede excluida de la vivienda. Y si no es así, lo que les exigen es pues 2 años de alquiler por adelantado. Claro que son cantidades astronómicas. Imagínate que a ti te piden 2 años de alquiler por adelantado y la fianza, pues realmente es un desembolso que tienes que hacer para acceder a una vivienda que no todo el mundo lo tiene. Y por otra parte, también estamos notando que medidas que pretendían ser garantizadoras de los derechos de los inquilinos se han vuelto en su contra. Por ejemplo, las medidas que no se puede desahuciar a las familias con niños llevan a que el arrendador no quiera alquilarle pisos a familias. Todo esto viene de que las políticas de vivienda tienen que ser políticas públicas. No se puede dejar recaer en la responsabilidad del arrendamiento en los arrendadores. O sea, sí que la administración yo creo que tiene que controlar todos los habitáculos que salen al mercado del alquiler. Ahí sí tiene una responsabilidad el arrendador, una responsabilidad moral por lo menos de alquilar cosas o alquilar pisos en condiciones de ser habitados. Pero una vez ahí, quien tiene que garantizar el derecho a la vivienda es la administración, no un arrendador. Bueno, se supone que está incluido en la Constitución. Sí, como otros muchos derechos básicos como el vestido, la vivienda estamos hablando, la alimentación, el trabajo, pero bueno, son necesarias medidas que se ejecuten, que se lleven a cabo, ¿no? Con carácter social, o sea, que tiene que ser a las personas vulnerables que están en una situación de vulnerabilidad, tiene que garantizar sus derechos la administración. Cáritas es una entidad que actúa de forma subsidiaria y no tenemos capacidad ojalá tuviéramos, para solucionar ese problema. Pero tiene que haber políticas públicas que garanticen los derechos básicos de las personas. Nombrabas el comedor social, vuelve a tocar techo, de una manera que creíamos que no volveríamos a ver después de la pandemia, ¿no? Estamos en cifras de la pandemia, pero sin los recursos de la pandemia, claro, porque en la pandemia todo el mundo se volcó, hubo un desgaste personal muy grande de los trabajadores del comedor, había mucho refuerzo de gente que estaba que le habían cerrado el centro de trabajo y venía a echarnos un cable, pero ahora estamos solos ante el peligro, o sea, con los voluntarios de siempre y los trabajadores de siempre. Y está siendo una situación que está desgastando mucho económicamente y anímicamente a las personas que trabajan allí, porque el comedor queremos, seguimos apostando porque sea un centro de intervención social, o sea, no queremos ser unos meros dispensadores de comida, porque eso es bastante fácil, aumentas recursos o das bocadillos, pero no se trata de eso, se trata de tener tiempo de hablar con las personas, de ver qué les pasa, de cómo podemos ayudarlas, de cómo pueden salir de esa situación. Claro, con esas cifras de las que hablamos es muy difícil el trato personal y uno a uno. De hecho, ponéis en marcha un servicio que es la atención psicológica, ¿no?
Sí, esa es una de nuestras grandes aspiraciones del comedor, porque la población más vulnerable es muy poco adherente a los tratamientos. O sea, bueno, la salud mental, nosotros observamos en todos nuestros programas que está siendo muy frágil en toda la población. Es una asignatura pendiente en toda la población. En la nuestra tiene el factor añadido de que es gente que no va a ir a una cita dentro de un año. Entonces, la adherencia a las citas psicológicas y el gran problema que tenemos ahora, las psiquiátricas, pues no la hay. Ya sin entrar a valorar si se puede dar una revisión anual a una persona sin tener más contacto. O sea, pero no va a ir a esa revisión nuestra población, nuestra población en general no, una buena parte de esa población. Entonces, la atención psicológica ha mejorado mucho el trabajo en el comedor. Tenemos pendiente la asignatura de la atención psiquiátrica, porque mientras no abordemos el problema de fondo que está ahí, o sea, vamos a tener a las personas cronificadas, porque hay un gran número de personas que no pueden salir de esa situación porque tienen un problema médico detrás. María, creo que podríamos estar hablando toda la mañana porque nos quedan un montón de puntos que abordar, así que volveremos a invitarte para continuar. Vale, cuando Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Muchas gracias a vosotros. A todos ustedes también, como siempre, muchísimas gracias por estar un día más ahí.